Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este hermoso domingo. Gracias, Señor, porque para nosotros cada fin de semana es un buen fin, Señor. Así lo queremos ver. Sabemos, Señor, que a pesar de las circunstancias, las malas noticias, tanta incertidumbre, nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, y más de los que no te conocen, aún siguen con el consumismo, aún siguen, Señor, con todo lo que este mundo ofrece. Ayúdanos, Señor, a apartarnos, ayuda a quitar nuestra mente de las cosas terrenales. Sabemos que somos falibles, pero te damos esta mañana muchas gracias, Señor, porque nosotros podemos disfrutar cada fin de semana, Señor, un buen fin en tu presencia, como hermanos, orando, alabando, Señor, escuchando tu palabra, tus instrucciones. Por eso te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que esta mañana puedas abrir nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, para que hables a nuestras vidas, para que tu Espíritu, Señor, nos ayude, nos redarguya, nos convenza de pecado, nos anime, nos consuele, si es que algunos, Señor, puedan venir, Señor, con desánimo, Señor, con desesperanza. Que tu palabra hoy sea ese bálsamo, Señor, que nos ayude a poder primeramente recordar, Señor, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios omnipresente, que has estado con nosotros en todo momento y que hoy a través de tu palabra te quieres manifestar de una manera importante. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes con nuestras debilidades ahí sentados, a fin de que podamos estar atentos y podamos salir bendecidos de una manera, Señor, glorificando tu nombre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermanos, bueno, hoy comenzamos un estudio sobre esta carta, esta epístola a los Efesios. Y es interesante porque muchos eruditos, muchos teólogos la consideran el más importante escrito de Pablo. Otros piensan que es la obra maestra de todo el Nuevo Testamento. Y un erudito, W.O. Carver, dice que la considera la mejor obra literaria de toda la historia. Casi todos los teólogos concuerdan en que esta carta a los Efesios es una carta muy rica en todos los aspectos doctrinales y prácticos que nos enseñan. Pero me encantó algo que el teólogo Stuart Douglas en su comentario a los Efesios dice, y lo cito. Escuche bien, hermano, cuando un cristiano empieza a entender la epístola de Pablo a los Efesios, algo maravilloso ocurre con su vida espiritual. Al comprender cuán rico es él en Cristo, comienza a ser lleno de gratitud y de gozo. Ya nunca envidia a los no cristianos otra vez. Él viene a ser estable en su crecimiento espiritual. En resumen, Efesios produce la clase de cristianos que más necesitamos. Repito, Efesios produce la clase de cristianos que más necesitamos. Fin de la cita. Así que esta hermosa obra literaria tiene algunas características que quiero mostrarles. Vamos a ver el carácter de esta iglesia, 5 aspectos distintivos que solamente esta carta tiene en comparación a otras, pero que esta en particular resalta. Entonces, número 1 es que esta carta es una epístola enviada desde la prisión. Esta carta forma parte de la literatura bíblica y se caracteriza porque fue escrita cuando el autor, el apóstol Pablo, estaba obviamente en alguna clase de reclusión forzosa. Esto nos lo indica la misma carta. Por ejemplo, ahí en Efesios 3:1 dice Pablo de sí mismo: prisionero de Cristo Jesús soy, preso en el Señor en el 4:1, embajador en cadenas en el 6:20. Los teólogos generalmente están de acuerdo en que estas referencias se refieren al periodo de su primer encarcelamiento en Roma. Y si esto es cierto, la fecha entonces de esta carta se fija alrededor del año 61 al 63 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Durante este mismo periodo de su vida, Pablo escribió otras cartas: Colosenses, Filemón y Filipenses.
Otro carácter distintivo de esta carta es que es una epístola amplia. ¿Qué quiere decir esto de amplia? Esta carta, hermanos, se caracteriza por un tono de universalidad. Esto se ve en la ausencia de referencias personales. La mayoría de los comentaristas concuerdan en que esta carta no fue exclusivamente escrita a la iglesia en Éfeso, sino a varias iglesias ahí en Macedonia. Y no hay las características, alusiones personales como en otras de sus cartas, los saludos al final de las epístolas, salúdame a Aquila, Priscila, Tíquico. Esto no existe en esta carta, por lo cual nos da la idea de que lo mandó a varias iglesias allí en Macedonia, allí en el Asia. Pero más que hablar de esta parte de universalidad, esta carta nos da la característica de que la palabra todo, todas, en singular o plural, se nombra más de 55 veces. Por ejemplo, se dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra frase que vamos a encontrar dice, Él es sobre todos y por todos y en todos. También dice otra frase, Él creó todas las cosas y reúne todas las cosas en Cristo. Otra frase dice, y es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Cristo está sentado, otra frase dice, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. La última frase que les doy como ejemplo dice, Él sometió todas las cosas bajo sus pies y todo lo llena en todo. Esta palabra va a ser interesante en nuestro estudio y va a ser muy, muy interesante el que podamos explicar qué significa esta palabra acompañada de cada frase en la gramática. También, por ejemplo, veremos que la palabra riqueza se nombra 5 veces en esta carta. Veremos el propósito un poquito más adelante de la carta. La palabra plenitud o llenura se menciona 7 veces. Y por último, unida a estas 55 veces que se encuentra la palabra todo o toda, en Cristo, que acompaña a este todo, en Cristo aparece 27 veces en el Nuevo Testamento. Lo cual nos va a enseñar la doctrina de la unidad con Cristo que muchos desconocemos, y es importante saber qué significa la doctrina de la unidad con Cristo. Esto es algo impresionante que esta carta nos va a enseñar, hermanos. Un tercer aspecto distintivo del carácter de esta carta es que es una epístola doctrinal. Esta carta contiene la última discusión teológica extensa de la pluma del apóstol Pablo. Se distingue, hermanos, especialmente por la profundidad de su pensamiento. Tiene mucho que decir acerca de la redención, del propósito divino de Dios para la humanidad que Él rescató, y trata temas majestuosos como la gracia de Dios, la plenitud de Dios, la predestinación, la reconciliación, la unión con Cristo y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Estos importantes temas maravillosos que Dios nos va a maravillar al explicárnoslos, hermanos. Un cuarto carácter de esta carta es que es una epístola práctica. No importa su profundidad doctrinal, que vamos a ver que la carta se divide, si la podríamos dividir en 2 partes. Los primeros 3 capítulos son totalmente de aspecto doctrinal. Vamos a aprender muchas doctrinas y es importante aprender doctrina. Porque cuando nosotros aprendemos doctrinas, hermanos, aprendemos lo que se le llama en la teología la apologética. ¿Qué significa esto? Que vamos a aprender a defender la causa del Evangelio. Cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de las doctrinas escritas en la Biblia, aprendemos cómo contestarle a todas aquellas personas o que tienen dudas o que vienen de otros contextos religiosos, de otras sectas, y vienen y nos quieren meter sus ideas, nos quieren engañar con sus ideas, nos quieren seducir con sus ideas, o incluso con una buena intención nos comparten sus ideas. Y el aprender doctrina nos enseña a poder mostrarles y enseñarles no nuestro punto de vista, sino el punto de vista de Dios. Y esto es algo importante. Esta es una epístola entonces doctrinal. Y como último carácter es que también es una epístola práctica.
No importa la profundidad doctrinal, como ya vimos, Efesios también es una epístola profundamente práctica. La práctica de cómo vivir una vida cristiana la vamos a ver, si nos da tiempo, si Dios lo permite, en los capítulos de 4 al 6. Y por último, algo singular que les puede ayudar como información es que es una epístola compañera de Colosenses. Claro que hay algunas diferencias significativas entre ellas, pero hay muchas enseñanzas semejantes. Aparentemente, hermanos, las dos epístolas fueron escritas casi al mismo tiempo y motivadas por circunstancias similares. Se ha estimado que de los 155 versículos de Efesios, más de la mitad, escuche usted, contienen expresiones casi idénticas a las que aparecen en Colosenses. Efesios parece ser una amplificación de las enseñanzas que Pablo presenta a la carta a los Colosenses. Un poquito más amplia su explicación. Si pudiéramos encontrar un tema, ya vimos 5 aspectos del carácter de esta carta, pero si pudiéramos pensar en un tema central, yo creo firmemente con otros comentaristas bíblicos que el tema principal de la carta a los Efesios es el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y eso lo vamos a ver en el versículo 10 del capítulo 1. Entonces el tema principal sería el propósito eterno. ¿Qué propósito tuvo Dios de reunir todas las cosas, todas? ¿Y qué son todas esas cosas? En Cristo Jesús. A lo largo de la epístola, Pablo insiste en que Dios está llevando a cabo su gran propósito para la humanidad de llamar a los hombres a Cristo y de formar en Cristo, escuche esto, una sociedad nueva y redimida, que es la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Todas estas frases, figuras que vamos a ver en esta carta, sugieren que Dios tiene en el mundo un pueblo que le pertenece solamente a Él, y en este pueblo la iglesia. Él va a llevar a cabo un propósito que la carta nos va a mostrar y su plan para el universo. Si pudiéramos decir de alguna otra manera que el tema mayor de Efesios es el eterno propósito de Dios y el lugar de Cristo y de su pueblo en ese propósito. Si pudiéramos resumir la carta en una sola frase sería esta: vamos a aprender en la carta a los Efesios el eterno propósito de Dios, el plan de Dios, el objetivo de Dios y el lugar de Cristo en ese propósito y el lugar de usted, el lugar mío en ese propósito. Es algo impresionante. Porque cuando conocemos ese propósito, entonces, como dice el comentarista que cité en un principio, empezamos a vivir una vida cristiana completamente diferente. Pudiéramos resumir entonces que Efesios fue escrita para los cristianos que no entienden, escuche esto, ni usan las riquezas que son suyas, que se están muriendo de hambre y tienen frente a ellos un festín, que no saben lo que tienen y por consiguiente no lo usan. Algunos incluso que ya entienden esta epístola, la llaman el banco espiritual que es inagotable. ¿Se imaginan esto? El banco inagotable de las riquezas espirituales que todo creyente tiene. Me gustó la historia que el pastor MacArthur cuenta en su comentario, pero cuenta dos historias parecidas, una de una mujer que vivía de pedir limosna en la calle. Cuando esta mujer muere, encuentran en su casa alrededor de $1,000,000, dice el comentario. Pero ella vivía en condiciones miserables. Cuentan los vecinos, dice el pastor MacArthur, que esta mujer incluso cuando tuvo a un hijo enfermo, pensó en no gastar para llevarlo al médico hasta que se dio cuenta que la gravedad de la circunstancia era algo difícil. No usaba lo que tenía en sus manos. Lo mismo cuenta una historia el pastor Sugel Michelén, y me gustó porque dice que una pareja llegó a un hotel como estos, y al llegar al hotel se propusieron no comprar nada, absolutamente nada, cuando fueran a desayunar, a comer o a cenar. Así es que lo único que pedían era una ensalada para los dos y un vaso de agua. Cuando van a entregar las llaves se dan cuenta de que todo estaba incluido en el paquete y era absolutamente gratis. Pero estas dos ilustraciones, hermanos, nos dan la idea de que hoy en día hay muchos cristianos viviendo de la misma manera, teniendo las riquezas espirituales dadas por Dios,
viven, hablan como miserables espirituales. A través de las quejas, a través de una vida sin victoria, como si Cristo no nos lo hubiera dado ya. Efesios nos va a enseñar todas esas grandes riquezas que nosotros necesitamos. Y por eso vuelvo a citar cómo Stuart Douglas dice que esta carta va a transformar nuestra vida. Cuando un cristiano empieza a entender la epístola de Pablo a los Efesios, algo maravilloso ocurre con su vida espiritual. Al comprender cuán rico es Él en Cristo, comienza a ser lleno de gratitud y de gozo. ¿Cuántos anhelan eso, hermanos? Ya nunca envidia a los no cristianos otra vez. Él viene a ser estable en su crecimiento espiritual. En resumen, Efesios produce la clase de cristiano que más necesitamos. Así es que sin más preámbulo, con todo esto en mente, con todo este contexto, este poquito resumen que podemos hablar de la carta a los Efesios, vamos a estudiar hoy 3 bendiciones dobles que Dios te dio, que te llevan a estar agradecido continuamente con Él. 3 bendiciones dobles, esa palabra doble es algo interesante, ahorita les voy a decir por qué, que Dios te dio, que Dios ya te dio, que te llevan a estar agradecido continuamente con Él. Número 1, ser llamado y enviado por Dios te lleva a estar agradecido continuamente con Él. Esto lo vamos a ver en la primera parte del versículo 1, ahí en esta salutación, en este saludo con el cual comienza Pablo. Número 2, ser apartado y separado por Dios te lleva a estar agradecido continuamente con Él. Esto lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 1. Y número 3, ser redimido y reconciliado por Dios te lleva a estar agradecido continuamente con Él. Esto lo vamos a ver en el versículo 2. Así es que vamos a ver el primer punto. Ser llamado y enviado por Dios te lleva a estar agradecido continuamente con Él. La primera parte del versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La primera palabra entonces es Pablo. Y aquí vamos a recordar todos juntos, recuerden, capítulos 1 al 3 es doctrina. Importante que necesitamos aprender doctrina. ¿Para qué? Para poder contestar preguntas, para poder defender, para poder hacer cosas. Doctrina, doctrina, doctrina. Y la primera palabra entonces es Pablo. ¿Quién era Pablo? Su nombre original era Saulo. Vamos a seguir viendo. Era de la tribu de Benjamín. Su nombre, por el gran benjamita, primer rey de Israel, sus papás sabían quién había sido Saúl. Pero esta palabra en latín es Saulos. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. Era una antigua ciudad del Imperio Romano en Asia Menor, que hoy es Turquía. Ahí se encuentra Tarso, lo que era Tarso. Y de ahí su nacionalidad romana. Aunque era de padres judíos, él tenía la nacionalidad romana. Fue educado a los pies de un gran hombre. ¿Quién fue este hombre? Gamaliel. Por lo que pudiera ser un gran rabino, hubiese podido llegar a serlo. La escritura no nos dice. Pero Pablo era un erudito, hermanos, de la ley. Era un gran hombre, era un hombre letrado, preparado. Era religioso. Miembro del Sanedrín, fariseo de fariseos, celoso de la ley e intachable de ella. Era un líder anticristiano, convirtiéndose en el primer perseguidor o en el perseguidor número 1 de los cristianos. Este era Pablito. Podríamos seguir, hermanos, detallando lo que era Saulo, ¿verdad? Todo lo que hizo. Dice que respiraba amenazas de muerte cuando perseguía a los cristianos. Dice que él consintió la muerte de Esteban. Estaba frente cuando lo estaban apedreando. Él escuchó seguramente las palabras, aunque no lo dice la escritura, pero seguramente escuchó las palabras de Esteban. Saulo era un hombre que causaba terror cuando un cristiano lo escuchaba. Bueno, este Saulo, ahora Pablo, comienza con su nombre y después con un título. Él dice apóstol. Recuerden que una de las mayores causas y problemáticas que enfrentó el apóstol Pablo fue su apostolado, que muchos dudaban de su apostolado.
Hoy muchos en otras iglesias denominados apóstoles dicen que les pasa exactamente lo mismo que al apóstol Pablo. Es que me está pasando lo mismo que al apóstol Pablo. Dudan de mi apostolado. Hoy hay hombres que se denominan así. ¿Cómo poder contestarles doctrinalmente? Ya no a un apóstol, bueno, si conoces a uno, pues le vas a saber contestar. Pero si alguien viene de una iglesia donde dices que el apóstol llegó, pues le vas a poder contestar lo que vamos a aprender ahorita. ¿Qué significa o qué significaba ser un apóstol? Él dijo aquí que era un apóstol. Ahora, ¿qué es un apóstol? Ese fue el cargo o ministerio más alto que la iglesia ha tenido. Nadie, escuche esto, puede ser hoy un apóstol en aquel sentido original por la sencilla razón que no puede cumplir los requisitos de aquellos apóstoles de la iglesia primitiva. Para ser apóstol había que cumplir ciertos requisitos. No vamos a entrar de lleno, hermanos, por falta de tiempo, pero algunos de estos requisitos, por ejemplo, eran: número 1, que los apóstoles recibieron su comisión directamente de los labios del Señor Jesucristo. El primer requisito para ser apóstol entonces era que la comisión, apóstol significa enviado. Entonces, esta comisión de enviar era el primer requisito para que alguien pudiera considerarse apóstol. El apóstol Pablo cumplió con este requisito. Pablo mismo alegó esa condición para sí mismo cuando escribió a los Gálatas en 6:1, diciendo, ahí lo tiene en la pantalla, Pablo, y vuelve a decir apóstol, no por disposición de hombres, ni por hombre, o sea, no, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice aquí Pablo entonces que no fue la disposición de los hombres, tal vez hablando de los mismos apóstoles, como le pasó a Matías. Y dice que tampoco ni por hombre, o sea, no fue decisión de él autonombrarse apóstol. Pero sí nos dice quién fue quien lo nombró y dice, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. O sea que había sido nombrado apóstol directamente por el Señor Jesucristo. Todos los apóstoles recibieron su comisión directamente del Señor Jesucristo. No me da tiempo de decirle, pero si tiene duda, platicamos de Matías. Matías fue exactamente el mismo caso y Hechos 1 lo explica claramente. Cómo incluso Matías cumplió con esos requisitos. El segundo requisito para ser apóstol era que esta persona tenía que haber visto al Salvador después de su resurrección. Pablo podía también cumplir con ese requisito, como bien sabemos en Gálatas 1, del 11 al 12. Entonces el segundo requisito era haber visto con sus propios ojos al Cristo resucitado. Gálatas 1, 2, 11 al 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Pero si tenemos dudas nos vamos al pasaje tradicional que habla del camino a Damasco, ¿se acuerda? Fue exactamente el Señor Jesucristo. Tal vez ahí Pablo no vio nada, pero dice que preguntaba, ¿por qué me persigues? Decía el Señor, ¿quién eres tú? Soy Jesucristo a quien tú persigues. Y a partir de entonces, a partir de ese encuentro, la vida del apóstol de Saulo, después Pablo cambió completamente. Pablo tuvo revelación continua de parte de Jesucristo. El evangelio entonces no fue dado por los apóstoles. Esto es algo impresionante, hermanos. Hechos nos dice que no fue hasta sino 3 años después que Pablo tuvo un encuentro con los apóstoles allá en Jerusalén. ¿De dónde venía la revelación del evangelio? De Cristo mismo. De ese Cristo resucitado con el cual Pablo tenía una relación personal. Dice que lo llevó hasta el tercer cielo, ¿recuerdan? Tercer característica, ellos ejercitaron una autoridad suprema. Juan 20, 22 a 23 dice que el Señor Jesucristo dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Les dio una autoridad a estos apóstoles. Segunda de Corintios 10, 8 nos da un poquito más de la idea de esta autoridad con la cual
el Señor Jesucristo embistió a los apóstoles. Dice, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, hablando Pablo, nuestra, junto con los apóstoles, la cual el Señor nos dio. ¿Quién se las dio? El Señor, para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Dice Pablo aquí entonces en este versículo 8 de 2 de Corintios 10. Yo, si algo tengo de qué gloriarme, es que de la autoridad que yo recibí no es mi propia autoridad, sino es la autoridad que Dios, que el Señor Jesucristo me dio junto con los apóstoles. Hay numerosos versículos, hermanos, en donde nos enseñan la autoridad del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, tenía. Y esta autoridad era dada por el Señor Jesucristo. Pablo entonces, hermanos, para ser enviado, escuche esto, tuvo que ser antes llamado. Y lo impresionante de esto es que este llamado y esa comisión tenían una doble autoridad. La frase nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si Pablo, era por Jesucristo y por Dios. Y si Pablo era apóstol, también lo era por Jesucristo y por la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad manifiesta de ese primer llamado a ser salvo? Lo que dice Santiago 1:18. Porque Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién? Dios. Y no solamente a Pablo, a todos nosotros. La Biblia salva. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo y dice el medio por el cual las personas son salvas. Por la palabra. La frase de Jesucristo se refería y debería ser cambiada de esta manera. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1:12 al 14 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Otra vez diciendo, no soy yo, no soy yo, es Dios. A todos sus detractores, Pablo les decía, entiéndanlo, yo a lo mejor ni quería, yo lo estaba matando bien a gusto. Lo estaba persiguiendo con rabia. Si por mí hubiera continuado de la misma manera, no. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, gracia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y lo ratifica, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La voluntad de Dios entonces era la que le daba la autoridad a Pablo de todo lo que a continuación iba a escribir. Por eso es que Pablo comienza con esta frase tan pequeña pero tan contundente cuando se explica. Pablo era alguien que tenía autoridad para hablar de parte de Dios de todo lo que viene en la carta. Aplicable a nosotros, hermanos, es Dios quien va a hablar a tu vida en esta carta. Esta voluntad era que Pablo había sido llamado y enviado por Dios con un propósito divino que nosotros ya conocemos, que era predicarle a los gentiles. ¿Qué aplicación práctica podemos aprender de este primer punto? ¿Qué nos podrá estar hablando Dios a nuestra vida de un llamado y de que también nos envió para que nosotros estemos continuamente agradecidos? Número 1, Saulo fue convertido. Sí, hermano, esa clase de persona que era Saulo tuvo la gracia de Dios como tú y yo la tuvimos. Como tú, persona que nos visitas por primera vez, Pablo era tremendo, era terrible. Pero Dios tuvo el poder para convertir a ese hombre perverso en un hijo de Dios. Y tiene el mismo poder para convertirte a ti. Si tú te consideras esta mañana que has pecado, que has ofendido a Dios, que ya no puedes más con tu vida, Dios tiene el poder para hacerlo como lo hizo con Pablo. Y para nosotros, hermanos, que somos creyentes, es la esperanza
de que si Dios pudo con una persona como Pablo, va a poder con ese hijo, va a poder con esa esposa, va a poder con esa esposa, va a poder con ese ser amado, va a poder. Tiene el poder para hacerlo. La segunda aplicación es, doctrinalmente, hermanos, ya no hay apóstoles. O si hay alguno aquí que levante su mano para apedrearlo ahorita. Ah. No, para que nos diga cuándo el Señor Jesucristo lo envió directamente. Cuando vio al Señor Jesucristo así en persona, como Tomás, tal vez no creías, pero ya viste sus manos, sus llagas. Ellos tenían autoridad para hacer milagros. Y a lo mejor tú los puedes hacer, pero no por ti. ¿Cumples con esos requisitos? ¿Tan solo con los primeros dos? No, es que yo sí fui enviado porque yo tuve una revelación y tuve un sueño. No, hermano. Dice Efesios, y lo vamos a aprender, que nosotros estamos construyendo, la iglesia está construyendo sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento ya está dado, el fundamento ya está, es como los cimientos en esas construcciones, en tu casa. Hay cimientos, se terminan esos cimientos y a partir de ahí se empieza a construir. Y la Biblia es clara, que la iglesia está siendo edificada en el fundamento de los apóstoles. Entonces, con todo respeto, apóstoles no hay en nuestros días. El ministerio del apostolado, ¿por qué eres enviado? Tal vez, pero no el título. Ni menos esa farsa de creerte que quieres que te besen la mano y que ya llegó el apóstol, te hablan caravanas, te vistes con joyas, como hoy lo vemos, hermano. No hay apóstoles hoy en día. Él llamó y Él envió, por lo cual debes estar agradecido continuamente. Hermano, de la misma manera en que Pablo fue llamado y enviado, de esa misma manera, si tú eres un hijo de Dios, un creyente genuino, tú también fuiste llamado. Dios te sacó de las tinieblas a la luz, Dios te sacó del fondo del pozo cenagoso, de la desesperación, y te trajo a libertad, te trajo a luz. No es para estar continuamente agradecido. Pero a veces eso no es tan difícil recordarlo. La aplicación práctica esta mañana, hermano, que Dios quiere más recalcar esta mañana para ti, es que tú también has sido enviado para un propósito. Tú también has sido enviado con un propósito y deberías tener carga en tu corazón por conocer cuál es ese propósito. ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Qué puedo hacer en tu reino? ¿Para qué me trajiste a este reino tuyo? ¿Cómo te puedo ayudar? Cualquier cristiano entonces, hermano, que pudiera estar continuamente recordando que fue llamado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, que fue enviado, que hoy sigue porque Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que está en nosotros, que está en nuestro corazón, debería estar continuamente agradecido. La ausencia de esa gran verdad, hermano, nos hace estarnos quejando por la economía, por los problemas, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por el trabajo, por tus compañeros de trabajo, y la lista se hace larga. Pero un corazón que continuamente recuerda que fue rescatado, que fue llamado por Dios, con un llamado irresistible y con una comisión, en eso es en lo que deberías estar centrado. Esto te hace vivir continuamente agradecido y como una persona rica espiritualmente. Quitar esta verdad de tu vida es vivir una vida cristiana mediocre. La vida cristiana mediocre que te hace ver allá, afuera, en donde son los incrédulos los que te quieren dar un consejo a ti. Donde son los incrédulos que te señalan por cierto testimonio. Y eso es vivir como un pordiosero espiritual. Número 2. Ser apartado y separado por Dios te lleva a estar agradecido continuamente con Él. La segunda parte del versículo 1 dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles. La palabra santos
nos indica que ahora Pablo le está escribiendo a quienes denomina así, santos. Y esa palabra santos en el idioma original del griego es la palabra agios, que quiere decir separados o apartados, pero escuche esto, no solamente eso. Dice separados o apartados para el uso único de Dios. En el contexto la palabra indica eso. Separados o apartados para el uso único de Dios. Es decir, aquello que pertenece a Dios. Por ejemplo, los utensilios que estaban en el tabernáculo fueron llamados utensilios santos. ¿Por qué? ¿Acaso porque estos eran artefactos especialmente santos o tenían algo maravilloso? No. ¿O acaso porque eran muy hermosos? Tampoco, hermanos. No, estos utensilios estaban golpeados, tal vez usados después de aquel largo viaje por el desierto, pero eran santos porque estaban separados para el uso exclusivo de Dios. Por eso eran santos. Llamado hermano, un santo es aquel que ha confiado en Cristo y ha sido separado para el uso exclusivo de Dios. Pablo les está diciendo a los efesios, santos, apartados para el servicio de Dios, para el uso de Dios. En realidad en el presente existen solamente dos clases de personas, los santos y los que no lo son. Ahora, una pregunta, ¿podemos decir que hay algunos santos que no están siendo utilizados por Dios? Pues sí, pero no porque Dios quiera. Es por su propia decisión y responsabilidad. Porque ellos han sido separados. Todo creyente ha sido separado, les dice Pablo, para el uso exclusivo de Dios y para su servicio. Los santos deberían actuar santamente, eso es cierto, en una vida práctica que vamos a ver en los capítulos 4 al 6. Pero ellos no son santos por la forma en que estén actuando solamente. Ellos son santos gracias a la posición que tienen en Cristo y le pertenecen a Él y para ser usados por Él. Un aspecto más completo de lo que es la santidad. Tú y yo que somos santos. No, hermano, no es que tengamos un nicho, no es que seamos el nombre de un programa que nos vayan a hacer una manda ahí. No, a esa santidad no se refiere. Ni tampoco a esa santidad que tal vez tú y yo estamos acostumbrados a escuchar en una iglesia. Santos apartados para Dios, sí, pero para su uso, para su servicio. Y ahí como que nomás nos gusta la posición, pero no nos gusta la acción, ¿verdad? La segunda cosa que Pablo, con la cual se refiere a los efesios, es fieles. Después dijo a los fieles en Cristo Jesús. Un sinónimo de fieles son también, podría ser la palabra creyentes. Los fieles y los santos son las mismas personas. Un santo debe ser santo y un creyente debe ser fiel. Un creyente es una persona que ha confiado en Cristo y un santo también. No hay diferencia. El término santo es el aspecto del creyente en relación con Dios, mientras que el término creyente es el aspecto del creyente en relación con las personas. ¿Qué quiere decir esto? Dios te hizo santo, te separó, te apartó para su uso exclusivo. Pero el que tú seas fiel a esa santidad a la cual te llamó, te hace un creyente verdadero en relación con las personas con las que te relacionas. Hay una congruencia. Quiere decir, hermanos, que si Dios verdaderamente te apartó, eso se va a ver reflejado en un creyente verdadero, reflejado allá afuera o entre los hermanos. No puede haber entonces una persona que se diga santa y apartada de Dios con un testimonio como de un incrédulo. No puede haber eso. Pero seguimos siendo pecadores, sí. Pero Primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Y hay una gran diferencia entre que pecamos y que practiques el pecado. Si tú esta mañana te das cuenta que tú estás practicando el pecado, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Primera de Juan, es del diablo. Santos y fieles.
apartados para el uso de Dios, para el uso exclusivo de Dios, y fieles, creyentes, que esa fidelidad se refleja en mi relación con las personas. Ahora viene la primera frase que encontramos y que te digo, dice, en Cristo Jesús. O sea, esta separación, hermanos, llamar creyentes fieles a las personas en Éfeso, no puede ser en sus propias fuerzas, y por eso aquí viene la primera frase, en Cristo Jesús. Nadie puede hacerlo en sus fuerzas. Esta frase entonces, esta preposición en, es algo importante. Algunos teólogos han salido de ciertas ideas tratando de decirnos lo que significa el ser salvo. ¿Cómo definiría usted nuestra salvación? Pues bien, ellos no han salido con palabras como, nos han salido con palabras como redención, expiación, justificación, reconciliación, propiciación, que Cristo es vicario, sacrificio, sustitutivo de Cristo. Todas esas palabras teológicas son correctas, pero si pudiéramos definirlo de una manera sencilla es en Cristo. ¿Por qué te consideras cristiano? Porque estoy en Cristo. Es importante entonces ver que la doctrina de la unidad con Cristo es fundamental. Jesucristo oraba a sus discípulos allá en Juan 17 cuando decía, Padre, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero esa unidad, hermanos, nosotros no la provocamos. Fue ese llamado de Dios, fue ese propósito de Dios para enviarnos, fue ese apartarnos de Dios y fue ese nombramiento de Dios como creyentes lo que nos hizo que Él nos escogiera para estar en Cristo Jesús. No fue que Él vio algo bueno, porque es omnipresente, allá en la eternidad, vio que tú ibas a ser bueno, que tenías ciertos dones. No fue por nada que tú hayas hecho bueno, por ningún talento, porque todos los dones y talentos son dados por Él. Vamos a ver más adelante, fue por el puro beneplácito de su voluntad, que Él, como dice Corintios, fuimos bautizados en un mismo espíritu. Él fue el que nos introdujo a su iglesia, a su cuerpo, a su reino, a su pertenencia. Eso es lo que significa la palabra, la frase en Cristo. Él nos metió a un nuevo reino. Él nos sacó de este mundo terrenal para traernos a un nuevo reino en el cual todo cristiano, escuchen esto, hermanos, todos tenemos que aprender a vivir en este reino. Si tú eres un cristiano que genuinamente fuiste llamado a un reino. Ahí se quita la idea de que soy cristiano solo los domingos y entre semana pues mi vida normal, mi poder, mis títulos, mi dinero, mis negocios. No, hermano, tú no dejas de ser en Cristo. Si tú estás en Cristo, no estás en Cristo solo el domingo. Tú estás en Cristo todos los días, todos los segundos de tu vida. Tú no eres quien tiene que tomar la decisión de salirte de esa unión cuando tú decidas. Porque el que te metió en esa unión fue Él, no tú. Por eso es que es falsa la idea de que con una oración nos hacemos cristianos. Porque ninguna persona le hace un favor a Dios. ¿Quién quiere hoy aceptar a Cristo en su corazón? ¿Quién quiere tomar la decisión más importante? Ay, pues creo que yo. Y otros dicen, déjeme pensarlo, el próximo domingo vengo y veo. Como el Creador dándole la oportunidad al Rey de Reyes. No, hermanos. La doctrina de la unidad con Cristo nos hace conscientes de que Él nos llamó, Él nos apartó, Él nos introdujo a su reino, a su cuerpo. Y de tal manera que Él decidió morar en tu corazón. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dijo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros le pertenecemos a Él. No hay nada más hermoso que eso, porque como también dijo Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo lo que implica esta gran doctrina, hermanos, que vamos a ir aprendiendo en esta carta. Tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo. Para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Para los que estamos en Cristo somos uno con Él.
Esta expresión de estar en Cristo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Él dijo esto. Qué gran realidad es esta. Nosotros estamos en Cristo, unidos a Cristo. No podemos explicarlo, es tan profundo, hermanos, que las analogías pueden ayudarnos algo. Podemos decir entonces que el ave está en el aire y el aire está en el ave. Podemos decir también que el pez, de esa manera es lo que la mente humana, a lo mejor ustedes podrían encontrar otras analogías. Pero eso significa el pez es parte de la naturaleza del agua, el agua es parte de la naturaleza del pez, son uno, como el ave en el aire. Así es la unidad con Cristo. Tal vez no la puedes explicar teológicamente, tal vez no la puedes entender, pero tú debes recordar continuamente esta frase, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. ¿Cuánto cambiaría la vida de muchos de nosotros si continuamente recordáramos esta gran verdad? ¿Cuánto de nuestra actitud, de nuestro testimonio, de nuestra manera de hablar pudiera cambiar si nosotros somos conscientes de esta gran verdad? Cristo está en mí, Cristo mora en mí, yo estoy en Él, yo estoy en su reino, yo ya no pertenezco a este reino, ¿te das cuenta? La última frase entonces en este punto es que están en Éfeso, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿Qué es esto de Éfeso? La ciudad de Éfeso, vamos a ver un poquito de la historia, era una ciudad hermosa, escuchen esto, populosa, influyente, desde el punto de vista comercial, político y religioso, y contaba en ese entonces, según los historiadores, con más de 350,000 habitantes. Así Éfeso era la ciudad principal de Asia Menor y, hermanos, probablemente de toda la sección oriental del Imperio Romano. Solo era superada por Roma. La grandeza de Éfeso entonces era comparada nada más con la grandeza de Roma. Había sido fundada en el año 2000 a.C. por los hititas. Y cuando entraron los griegos ahí, uno podía ver la mezcla del este y del oeste. Por un periodo de 2500 años, Éfeso fue una de las ciudades más grandes del mundo. Éfeso fue una de las ciudades más grandes del mundo. Tenía un puerto que hoy ya no existe. Se encuentra actualmente obstruido por sedimentos en el mar. Se encuentra a varios kilómetros. Y el mar se encuentra a varios kilómetros, perdón. Esto actualmente en lo que es Turquía también, ahí está Éfeso. Cuando Pablo fue a esa ciudad, escuche lo siguiente. Al entrar al puerto y desembarcar, se encontró con una calle muy hermosa de mármol blanco. Era una calle muy ancha y el mármol para su construcción había sido traído de las canteras del monte Prión. Mármol puro, así eran los pisos de la ciudad de Éfeso. El templo de Diana en Éfeso era considerado en aquellos tiempos una de las 7 maravillas del mundo. Fue el mayor templo griego jamás construido para Diana. 4 veces más grande que el Partenón, pero muy similar a él en su construcción, y tardó más de 200 años en construirse el templo para Diana. Fue construido en un pantano sobre el fundamento artificial de pieles y de carbón vegetal, de manera que no era afectado por terremotos. Hasta lo hicieron bien para que no se cayera. Tenía, escuchen esto hermanos, imagínenselo, 127 columnas, algunas de ellas artísticamente talladas y pintadas. El templo también guardaba grandes obras de arte, como por ejemplo un cuadro que representaba a Alejandro Magno arrojando un rayo. Éfeso era una ciudad impresionante, como la ciudad más cosmopolita de hoy a la cual tú pudieras viajar. Y dentro de este hermoso templo se encontraba el ídolo de Diana. No era la hermosa Diana de la mitología griega, no era la diosa de la luna. Era la concepción oriental de la diosa de la fertilidad. Un ídolo de madera, vulgar, con muchos pechos. A la sombra de este templo tenían lugar todo tipo de prácticas inmorales.
se conjuntaban para embriagarse. Por eso es que en Efesios 5 vamos a ver, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pero ellos consideraban que no solo a Diana, sino a otro dios romano, a otro dios griego, del vino que vamos a ver más adelante, se los digo más rápidamente para que entiendan un poquito más o les dé un poquito más de explicación que yo encontré, que encontraban el éxtasis en la embriaguez para cometer todo tipo de avidez, de perversión sexual. Al grado de que había en una de las esquinas del templo un hoyo grandísimo, en donde ya después cuando una persona no soportaba seguir bebiendo, iba a vomitar para seguir bebiendo y en la perversión total. Ellos consideraban que así adoraban a Diana. Afuera, hermanos, no era la excepción, como hoy lo podemos ver, nos decía nuestro hermano la semana pasada, ¿no? Grandes ganancias de los fabricantes de estatuillas, de dianitas. Pero en Hechos 19, 28 al 34 nos dicen cómo por este tipo de cosas Pablo era perseguido, al grado de que afuera de este gran templo se gritó durante 2 horas continuas: ¡viva Diana de los Efesios! ¡Viva Diana de los Efesios! 2 horas. Y la multitud no paraba de gritar esto, de la idolatría que había. Así que esa fue la ciudad a la cual llegó Pablo. Primero se dirigió a la sinagoga y ahí habló valientemente por espacio de 3 meses. Luego fue a la escuela de Tirano y ahí continuó por 2 años. Dice Hechos 19:10, de manera que todos los que habitaron en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Este fue probablemente el momento culminante del trabajo del misionero Pablo. Él consideró a Éfeso como su gran oportunidad y se quedó ahí más tiempo que en cualquier otro lugar. Los habitantes de Éfeso escucharon más enseñanza bíblica de Pablo que las de otros pueblos, otras iglesias. Ahí. Y ese fue el motivo por el cual pudo escribirle sobre profundas verdades que esta epístola contiene. Efectivamente, Pablo podría escribir más adelante en su carta a los Corintios, versículos 16, 8 y 9, diciendo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Como la predicación de Pablo perjudicó el negocio de los plateros y de los que tallaban sus maderitas, surgió una gran oposición y como resultado se produjeron grandes disturbios en la ciudad. Pablo estaba predicando el evangelio del Dios viviente y sobre la vida que hay en Cristo Jesús. Dios le protegió de forma sobrenatural y le animó a continuar en su labor. Esto lo vemos en Hechos 19, del 23 al 41. Si usted quiere ver qué pasó en Éfeso, ahí lo puede ver. Pablo amó a esa iglesia de Éfeso. Su última reunión con los líderes espirituales de esa iglesia fue una tierna despedida en Hechos 20, del 17 al 38, donde hubo lágrimas cuando el apóstol Pablo se despidió y todos sabían que no lo iban a volver a ver. Un gran número de personas se convirtieron a Cristo. Pero si pudiéramos seguir detallando más cosas sobre Éfeso, lo interesante de todo esto, escuchen hermanos, es que a pesar de su gran desarrollo cultural e intelectual, su nivel espiritual era deprimente. Con todas las maravillas, con todos los grandes sabios que se encontraban en Éfeso, con todo lo que pudiera parecer una iglesia, una ciudad, con gran desarrollo, eran deplorables su condición espiritual, eran miserables. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En una aplicación para nosotros, que la persona más culta, escuchen esto, la persona más culta, sin la gracia de Dios derramada en sus vidas, es igual de ignorante que cualquier salvaje en cualquier tribu en una isla desierta. Así estaba Éfeso. Éfeso parecía que era una gran ciudad, que parecía que no necesitaba del evangelio, que no necesitaba de Dios. Pero ahí fue donde más cristianos se convirtieron. ¿Qué nos enseña esta gran verdad, hermanos? Número 1, si fuiste bendecido con ser apartado, también lo fuiste para ser usado. No eres un utensilio inservible o solo de adorno para el cuerpo de Cristo. Primera aplicación práctica. No fuiste llamado para ser un utensilio inservible o de adorno.
El llamado es a servir en el lugar donde te congregas, hermano. Si un miembro del cuerpo no funciona, no sirve el cuerpo, está incompleto. Imagínate que cualquier parte de tu cuerpo no sirviera. ¿Cómo estaríamos? Pues así muchos hoy necesitamos de tu servicio aquí. El cuerpo está incompleto. Yo necesito tus dones, necesito tus talentos, necesito que me ministres. Porque si no, el cuerpo está incompleto. Recordar que estamos unidos a Él nos hará conscientes de una relación viva y no imaginaria. Recordar continuamente, hermano, que tú estás unido a Cristo, te va a ayudar a vencer la tentación, te va a ayudar a huir del pecado, te va a ayudar a poder proclamar el Evangelio, te va a ayudar a no estar callado, a no estar quieto. El recordar la unión con Cristo continuamente, conforme la vayamos aprendiendo con nuestros hermanos que prediquen con todo. Cuando escuchemos de la doctrina de la unidad con Cristo, hermano, es el motor, es tu gasolina para que tú vayas. Porque no hay mayor unión. La unión con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tu novio, la unión familiar con tus hijos, no se compara a la unión con Cristo. Y esa unión es viva y es la que te va a motivar para salir adelante, para ir en contra de cualquier circunstancia. No la olvides a partir de este día. Estudia sobre la doctrina de la unidad con Cristo, porque tú estás unido a Él. Y por último, hermanos, cualquier tipo de poder a la vista, cualquier tipo de persona que a nuestra vista pudiera no necesitar de Dios, pudiera estar como esta ciudad de Éfeso. Cualquier persona que pudiera aparentar tener poder económico, tener trabajo, tener riquezas, tener mucho prestigio, tener títulos, puede estar en la misma condición espiritual, o de hecho millones están afuera con la misma situación espiritual y van camino al infierno. Necesitan que tú y yo les prediquemos. Necesitan que tú y yo les hablemos de Cristo Jesús. No puedes pararte por ver que tal vez ellos no necesitan a Dios. La iglesia, la ciudad de Éfeso parecía que no necesitaba y estaba perdida. Muchas vidas hoy están de igual manera perdidas, a pesar de que tienen todo materialmente hablando. A pesar de que tienen todo familiarmente hablando. A pesar de que parecen completos, muchos están deprimidos, muchos se están suicidando, muchos están sin encontrar el camino. Tú y yo tal vez venimos así, que no le queremos mostrar al mundo que muchas veces necesitamos de Dios, pero sobre todo cuando nos llamó y cuánto necesitábamos de Él, hermanos. Con esto termino. Punto número 3, ser redimido y reconciliado por Dios te lleva a estar agradecido continuamente por Él. Aquí vemos una doble bendición. En el versículo 2 tenemos la expresión gracia, primeramente, gracia a vosotros. Gracia era la forma de saludar entre los no judíos del tiempo de Pablo. El término griego equivale a caris o charis. En la actualidad se utiliza entre los griegos de una forma muy parecida. Los cristianos en ese tiempo entonces lo que quiere explicar Pablo es recordarle a la iglesia de Éfeso que continuamente necesitamos de esa gracia. Era un saludo normal que todo cristiano conocía, como el que aquí podemos tener. Hola, ¿qué hubo? ¿Qué onda, los chavos, no? ¿Qué highs los demás? Era un saludo natural, gracia y paz a vosotros. Pero traía un significado tremendo, hermanos. Pablo sabía que cada vez que él pudiera nombrar la palabra gracia, le estaba recordando a quien saludaba que la gracia de Dios era la que los unía, la que los podía tener en una relación para poderse saludar. La gracia irresistible de parte de Dios es la que todo cristiano necesita. Pablo tomó estas dos palabras que constituían un saludo común de la época y les dio un significado hermoso. La gracia de Dios es el medio por el cual Él nos salvó. Usted debe conocer la gracia de Dios antes de poder experimentar la paz de Dios. Pablo siempre las mencionó en ese orden. La gracia antes que la paz. Como dijo también Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que entonces no hay paz
si antes no hubo gracia. La segunda palabra es paz. Paz por todas partes. El mundo la nombra mucho. Generalmente el mundo se refiere a la paz en alguna parte del mundo, o la paz mundial, o la paz en las familias. Pero el mundo nunca podrá conocer la paz hasta que conozca la gracia de Dios. El mundo no conocerá la paz verdadera hasta que conozca la gracia de Dios. Hasta entonces podrán experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo siempre las mencionó en ese orden, como les decía. Lo interesante es que uno no ve mucho más, no ve mucho por ahí la palabra gracia. Uno suele ver las palabras amor y paz. Son palabras muy familiares y se supone que han sido tomadas de la Biblia, pero con frecuencia no se usa el significado de la Biblia, la palabra paz. Y esta paz es con Dios. Tú y yo, hermano, estábamos enemistados con Dios. La gente que no conoce a Dios está en un pleito directo. Dios está en un pleito directo con los no creyentes, con los que lo rechazan. Y solamente por la gracia fuimos reconciliados por Dios. Si no hubiese venido esa gracia, tú y yo seguiríamos siendo enemigos. Escúchalo bien, enemigos de Dios. Pero gracias a Dios por esa gracia derramada en nosotros, ese regalo inmerecido, esa misericordia derramada en nosotros para alcanzar salvación, es que hoy pudimos encontrar paz. Recordar continuamente, hermanos, que fuimos redimidos y reconciliados con Dios, nos va a devolver esa paz que muchas veces perdemos por lo que vemos aquí, por lo temporal, porque perdemos de vista lo eterno. Esa redención es para que estemos un día sentados frente a Dios, parados, acostados, no sé, pero le vamos a estar alabando. Esa paz que prometió Jesucristo no te la ha quitado. Tú has decidido perderla. Tú has decidido ir por los deleites de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Tú y yo decidimos cómo perder esa paz. Pero el que es fiel siempre está dispuesto para dártela. El que es fiel, el que no es hombre para que mienta, la promete. Porque si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay gracia sin paz. Y la fuente de esas gracias termina en la última frase: de Cristo Jesús, Señor nuestro, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia no va a venir a través de ti, no va a venir a través de ninguna denominación, no va a venir a través de ninguna oración, de ningún poder de ninguna persona, y tampoco va a venir la paz a partir de lo que este mundo ofrece. Las fuentes de esta paz son Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Si tú hoy que nos visitas por primera vez crees esto, pídele a Dios perdón por tus pecados, arrepiéntete, reconoce que has fallado, que has tenido una vida sin dirección, sin Dios. Si Dios le place derramar su gracia en ti, lo vas a empezar a reconocer y a ver como jamás lo has visto. A verte como jamás te habías visto, pecador, pecadora, y a verlo como jamás lo habías visto, un Señor grande, inmenso, un Rey Dios todopoderoso. Y eso solo pudo venir por su palabra. Si Dios, a ti persona que nos visitas por primera vez, está sucediendo, nos gozamos contigo. Y para nosotros, hermanos, como creyentes ya de tiempo, es recordar estas tres verdades continuamente. Nos haría empezar, porque apenas es el saludo, empezar a ver cuánto hemos olvidado los ricos que somos en Cristo Jesús. Y que de nosotros depende cómo quieres seguir viviendo tu vida cristiana. Una vida cristiana llena de quejas, llena de necesidades propias, de necesidades egoístas, de necesidades materiales, de necesidades emocionales que solamente quieres que sean cubiertas para ti. O que tú empieces a entender que fuiste llamado, enviado
redimido, separado, apartado, reconciliado con Dios. Y que son los primeros 6 grandes regalos que como hija de Dios, que como hijo de Dios, ya tenemos. Y deberíamos estar continuamente viviendo agradecidos con Dios por esos primeros 6 regalos que ya tenemos. Si alguien no los tiene a pesar de haber venido, hermano, de la misma manera que le dije a las personas que nos visitan por primera vez, arrepiéntete, porque son una realidad en cualquier cristiano. Arrepiéntete por primera vez, tal vez por la gracia de Dios y por su palabra convenciéndote de pecado, o arrepiéntete porque tal vez te has desviado. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos ha recordado 6 grandes bendiciones, 6 grandes regalos que muchos de nosotros ya recibimos, Señor. Señor, perdónanos por olvidarnos en meditar en tu palabra, por olvidar, Señor, cómo hemos sido bendecidos, porque tú nos llamaste. Con lazos de amor nos trajiste a ti, a tu reino. Nos trajiste con un propósito, Señor, y tal vez esas 2 cosas se nos olvidan. Perdónanos por eso, porque muchas veces pensamos en nuestros propios propósitos, nuestros planes, nuestros, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos también porque se nos olvida fácilmente, Señor, que tú nos apartaste para ti, para tu uso. Primeramente nos apartaste de este mundo, Señor, y la carne es débil, no nos justificamos, Señor. Aquí está tu iglesia delante de ti, reconociendo, Padre, que nos cuesta trabajo, pero pedimos esta mañana tu ayuda. Ayúdanos a que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida sean dominados por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a estar llenos de tu palabra, a estar llenos de ti, a pensar en las cosas invisibles pero eternas y no centrar nuestra mirada en las cosas terrenales, Señor, que son solamente temporales. Perdónanos también, Señor, por olvidar que gracias, Señor, a ese favor inmerecido, a tu gracia, recibimos paz. Paz que nosotros mismos hemos decidido, Señor, soltar por estar afanados, por estar, Señor, metidos en las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, y te damos gracias, porque hoy podemos recordar que somos gracia, que somos salvos solo por tu gracia, por medio de la fe, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra que siempre nos edifica, nos santifica y que nos ayuda a seguir creciendo conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.